Dios los bendiga. Bienvenidos en este momento. Qué grato seguir aprendiendo y conociendo a un ser tan especial como lo es Jesús. Que podemos seguir sus pasos y que a través de los recursos que Dios nos sigue dando en la iglesia, podemos imitarlo y ser como Él. Ser una gran noticia a todos los que hoy están cerca de nosotros. Les invito a que estemos de pie, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a darle gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de encontrarnos en este espacio y de tener toda la disposición para estar en este momento. Oremos. Gracias, oh buen Señor, le damos en esta hora. Gracias, Padre, por la posibilidad que tenemos de reunirnos, de colocarnos de acuerdo. Gracias, Señor, por tu iglesia, por los recursos que sigues dando a nuestra vida. Y de una manera especial te agradecemos por la vida de Jesús, un gran ejemplo, oh buen Señor. Esa posibilidad grandiosa que tenemos de conocerlo, de acercarnos, pero también de ese llamado que tenemos a ser como Él. Gracias, oh buen Señor. Colocamos nuestra vida en tus manos, también la predicadora, Señor, que en esta noche estará con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que hagamos la lectura en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 2. Vamos a leer desde el verso 39 hasta el final. Nuestra pastora Ana Mayerly estará guiando la enseñanza a través de este texto, entonces vamos a leer. Lucas, capítulo 2, desde el verso 39 hasta el final. Voy a leer para ustedes. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Qué bonita lectura. Ahora les voy a invitar a que allí donde estén se saluden en su casa, con quien está compartiendo, pero también deje su saludo en el chat de esta transmisión. Vamos a continuar con las alabanzas y les invito a que pueden sentarse. Sobremando comparable quiero tu soporte, Señor. Mis cargas me abruman y no hay solución evidente ante mi gran ansiedad. Pero sé que alcanzado le das tu vigor, si en tu nombre ha confiado gran Dios. Y es por ti que mis fuerzas no tienen final. Tú serás quien guíe mi caminar.
en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Para guardar mi depósito hasta aquel día, y que nunca me abandonará. Echa tu ansiedad sobre él, echa tu ansiedad sobre él. Descansa de tus obras, ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre él. Toda su sangre derramó en la cruz para salvar al más vil pecador. Desde hoy mi vida
tus obras. Ven a Jesús, echa tu ansiedad sobre Él. Toda su sangre derramó en la cruz para salvar al más vil pecador. Desde hoy mi vida le entrego. Para mí el vivir es Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras. Ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él. Descansa de tus obras. Ven a Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, gracias a Dios por este nuevo espacio y gracias a Dios porque Él sigue siendo Dios y nosotros su pueblo. Nosotros, a pesar de todo, estamos llenos de razones, estamos llenos de motivos para estar hoy aquí dándole nuestro culto, porque eso es lo que venimos nosotros a hacer, un culto. ¿Y qué es darle culto a Dios? Entender que lo que Él hasta ahora nos ha enseñado, entender que lo que Él hasta ahora nos ha orientado, lo que Él nos ha dicho, ha tenido tanto sentido para la vida nuestra, que nos disponemos nuevamente a volver a estar aquí para escucharlo, para extraer esas razones que Él trae para la vida nuestra en el día de hoy y aplicarnos a ellas, porque ese es el culto. El culto nuestro es el reconocimiento que hacemos de que Él y todo lo que Él nos dice realmente es lo que dirige la vida nuestra. Sé que no han sido tiempos fáciles para muchos, pero usted nunca pierda de vista que Dios es el que tiene siempre el control de todas las situaciones. Y si usted aprende a moverse en donde Dios y en lo que Dios dice, la vida suya y la vida mía están garantizadas. Así nos digan otras cosas, estamos garantizados por Él. Por eso yo los quiero invitar a que en este momento hagamos una oración presentándonos delante de Él y pidiéndole que por su palabra, que lo que hoy vamos a aprender en la cátedra de Jesús, porque hoy vamos a descubrir a ese Jesús de una manera también más clara, sea para nosotros orientador, clarificador y sea para nosotros camino, que así como Jesús lo descubrió a Él y encontró el camino para llegar a Dios, que la vida de Jesús hoy se convierte en camino para nosotros y que Él conoce la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces oremos pidiéndole a Dios que nos hable en esta noche. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor. Todo lo que hemos acabado de decir en las alabanzas hace parte, Señor, de esas razones con las que tú has venido formando nuestra vida, que tal vez en algunos se están convirtiendo, Señor, en los presupuestos y en los elementos del sustento existencial. Probablemente en otros, Señor, apenas están empezando a tener sentido,
pero yo sé, Señor, que tú tienes el interés de formarnos a todos, porque conoces nuestra necesidad, y nuestra necesidad por excelencia eres tú, Señor. Te necesitamos a ti, necesitamos de tu verdad, necesitamos de tu claridad, necesitamos de tu orientación para nuestra existencia. Y aquí estamos, Señor, porque entendemos que solamente tú tienes las palabras, las razones, las rutas para la existencia nuestra. Disponemos todo nuestro ser, Señor, a abrirnos, a exponernos a la palabra que hoy nos quieres expresar, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender en el espíritu de la vida de Jesús, que nos ayudes a entender el camino que hoy a través de la enseñanza nos quieres abrir. Señor, tú conoces la necesidad de mis hermanos, conoces también mi necesidad. Llega a cada uno de nosotros, trata con cada uno de nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y vamos hoy a empezar en el tema de la cátedra de Jesús, una tercera área dentro de esta cátedra de Jesús, que es lo que tiene que ver con el área cognitiva. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo del área cognitiva, el área intelectual, el área de los conocimientos en la vida de Jesús? Y lo hemos dividido en unas etapas que se daban precisamente en el desarrollo de esa área en la vida de un judío, y hoy vamos a empezar hablando de lo que tiene que ver con su área prerrabínica, es decir, con su formación previa a un conocimiento o a una formación en cuanto a la ley como tal, porque todo niño judío tenía que ser instruido en la ley, pero previo a esa instrucción ellos debían recibir una instrucción, y de esa es de la que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces vamos a empezar pensando en la época actual en la que nosotros estamos, cuando se piensa en lo que se le debe dar a un niño para garantizar su vida y su bienestar. ¿Cuáles son esas cosas que la gente dice hay que garantizar esto? Y si lo hablamos principalmente en lo que vamos a empezar a tratar, que tiene que ver con el área intelectual. Entonces lo primero que buscamos es garantizar que ese niño tenga, o lo que todos los papás quieren garantizar, es que ese niño tenga una educación de primer nivel, ¿cierto? Entonces se busca el colegio, el instituto, el lugar donde se va a llevar, y entonces uno mira, bueno, ¿qué le van a enseñar? Entonces, que le enseñen artes, que le enseñen de pronto lenguas, muchas lenguas. Hay colegios donde los niños desde muy temprano están aprendiendo 2 o 3 idiomas, una educación que lo ponga en la avanzada, ¿cierto? Otros dicen, bueno, para poder darle esa educación de primer nivel hay que garantizar unos recursos. Entonces uno ve que hay papás muy responsables o hay personas muy responsables que dicen, bueno, voy a hacer un ahorro, ¿cierto? Entonces hacen como ese dinero que empiezan a ahorrar muchos años antes de que los hijos nazcan, y aún cuando nacen dicen, bueno, este dinero va a ser para su universidad, o este dinero va a ser para su posgrado, ¿sí? Tratando de garantizar todos esos elementos, darle las cosas. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, los papás dicen, no, si él necesita el mejor computador, entonces hay que garantizarle un buen computador, una buena tablet, un buen celular, todas las cosas. O cuando están en el colegio, entonces comprarle los cuadernos que al niño le gusten, que sean, bueno, con stickers, o bueno, tantas cosas que nos ofrecen, comprarle los colores, los lapiceros, bueno, todos los elementos, los implementos que él necesita, sus uniformes, es decir, darle las cosas para que él pueda tener un desarrollo óptimo en su área intelectual. También pensamos en la importancia de, si nosotros cuando fuimos estudiantes tuvimos de pronto carencia o falencia de ciertas cosas, entonces uno escucha las anécdotas, y esas anécdotas son muy buenas que las puedan escuchar, porque esos elementos
que a veces nosotros tuvimos que carecer, entendiendo que fue porque las condiciones económicas no permitían otra cosa, no por pereza o no por negligencia de los papás, sino porque era una situación difícil. Son anécdotas interesantes y son anécdotas que nos fueron llenando de esa persistencia, de esa lucha, pero a veces los papás dicen, bueno, no, como a mí me hizo falta esto, entonces yo a mi hijo le voy a garantizar todo, que a él no le falte nada. Entonces, si a uno le tocaba levantarse, irse a pie hasta el colegio y de pronto tocaba caminar bastante, no, entonces al hijo hay que garantizarle que él tenga su transporte, que esto y aquello, y a veces, sin darnos cuenta, en ese afán de que ellos no vivan lo que nosotros decimos fue muy duro para nosotros, pues les facilitamos también demasiado las cosas, ¿no? Y en esa facilidad, pues, los terminamos volviendo muy cómodos, que si no está garantizado esto, entonces ellos usan eso como excusa para no responder. Pero son las cosas que uno piensa se necesitan para una buena formación y el bienestar de la vida. Llenarle la vida de experiencias, por ejemplo, hoy día que se habla tanto de ese hecho de todo lo que las personas aprenden viajando, todo lo que las personas conocen, entonces llenémoslo de experiencias, que desde niño él haga viajes, conozca culturas. No digo que si alguien lo puede hacer no lo haga, está bien, pero son las cosas que buscamos, ¿cierto? Tratando de desarrollar ese nivel intelectual. Y de pronto esta última que voy a nombrar, uno esperaría que para los que son creyentes sea fundamental, pero cuando nosotros hacemos el análisis objetivo, no es tan fundamental, y es el hecho de llevarlo a la iglesia desde pequeño e inculcarle, ¿cierto?, los principios y los valores, porque no es solo llevarlo a la iglesia, sino es inculcarle desde la casa, desde la relación con los papás y con sus entornos, inculcarle esos principios y esos valores tan importantes para la vida. Ese lo puse de último, no porque sea el menos importante, pero cuando hacía el análisis en la sociedad en la que estamos, es tal vez el que se puede llegar a obviar, o es el que aún a veces como cristianos nosotros terminamos obviando, porque los papás a veces dicen, no, es que mi hijo tiene tantas tareas en el colegio que hoy no pudo venir al culto porque tenía muchas tareas, o hoy no pudo hacer el culto en esta época que estamos conectándonos por Zoom, él no puede conectarse porque es que tiene que hacer sus tareas. Entonces miren que nosotros vemos como más importante todos los otros elementos, y bueno, la iglesia se termina convirtiendo en algo que si queda el tiempo está bien, pero no algo como definitivo. Ese es uno de los puntos que hace que, por ejemplo, cuando nuestros muchachos llegan a la universidad, ellos terminan viendo que la universidad les absorbe todo su tiempo, que la universidad es tan exigente que ellos ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y yo quiero decirle a los hermanos y quiero decirle a los jóvenes que no es así, que cuando para uno la iglesia pesa, uno saca el tiempo, uno organiza el tiempo. A veces sí tenemos que descubrir que cuando no nos queda tiempo para ir a la iglesia y a última hora tenemos muchos trabajos que hacer, fue por falta de orden, pero no porque la universidad necesariamente le absorbe a uno todo el tiempo y no le da esa posibilidad. Cuando uno pone como prioridad la iglesia, todo lo demás se subordina precisamente a eso. No digo que no haya alguna excepción, tal vez en algún semestre, en algunos semestres, alguna semana, algún momento, pero cuando ya se vuelve la regla, pues eso significa que la iglesia no ha pesado tanto. Entonces, nosotros tenemos que descubrir en ese orden que la formación moral y espiritual, y miren aquí, hablo de la formación moral y espiritual de nuestros niños y jóvenes, hoy ha perdido su valor, porque nosotros creemos que
promocionar intelectualmente a alguien, es llenarlo de conocimientos, es llenarlo de ideas, y entonces lo moral y lo espiritual no tienen mucho territorio allí, no tienen mucho sentido, y vamos a descubrir que no es así, es lo contrario. Entonces el afán por inculcar muchas otras cosas ha hecho que en la sociedad en la que nosotros nos movemos, entre menos raíces religiosas hayan, mejor. Y a veces nosotros y los padres de estas nuevas generaciones, yo les quiero hacer una invitación a que nosotros pensemos cómo estamos formando a nuestros hijos y qué estamos dándoles como prioridad en esa formación, ¿sí? Ellos deben tener raíces, ellos deben tener sustento espiritual y moral. ¿Para qué? A veces en los colegios, cuando un niño dice, no, es que yo pertenezco a esta religión, o yo no hago esto, o que los padres de pronto se muestran en cierta manera celosos, porque por ejemplo, si su hijo es cristiano, va a decir, yo no quiero que mi hijo participe en bailes, yo no quiero que mi hijo participe en esto. Entonces, cuando hay raíces de ese tipo, es molesto, es como un problema para ciertos entornos. Cuando no hay esas raíces, pues es más chévere, ¿no? Porque no es un problema para el colegio, y entonces eso es lo que nos ha ido llevando a esas formas de cristianismo chéveres, pero que al final no comprometen, y los niños van creciendo y van creciendo con esa idea donde no hay ciertos parámetros muy claros de qué nos distingue como cristianos. Entonces vamos a ver hoy que Jesús, como todo niño judío, recibe su primera formación basada en la fe. Y aquí, en relación con lo que les acabo de exponer, empezamos nosotros a tener un punto que marca la diferencia. Su formación primaria, y ya vamos a descubrir cuál es esa formación primaria, estaba basada en la fe, lo que al final, cuando él crece, trae consecuencias definitivas en sus decisiones y en su identidad. El poder identificarse con Dios es algo que se va inculcando desde que uno es pequeño. Entonces vamos a mirar cómo era la formación inicial del pueblo judío. Entonces el primer lugar de formación de todo niño judío era la casa. Desde el año 1, desde que él nacía hasta los 3 años, el niños y niñas por igual, recibían una instrucción única y exclusivamente de la mamá. Esos 3 primeros años de vida, quien estaba con ellos de manera exclusiva y continua era la mamá. Miren qué interesante esto, ¿no? O sea, son 3 años, de hecho, algunos niños en esa época, la época del destete se daba más o menos a los 2, algunos inclusive a los 3 años, o sea, era un vínculo que se generaba de mucha cercanía con la mamá, y desde que el niño nacía, todo el tiempo a ese niño se le estaban repitiendo unos elementos de la fe que eran base de cualquier judío. Entonces, a los 3 años, cuando ya el niño cumplía, o los niños cumplían 4 años, entonces se daba una separación. Cuando cumplían 4 años, las niñas continuaban bajo la instrucción de la mamá, y los niños varones entonces empezaban a crear un vínculo con el papá. Entonces el papá los empezaba a llevar al lugar donde él trabajaba para empezar a instruirlos en el oficio que particularmente el padre de familia desempeñara en ese momento. Entonces miren que de allí nosotros encontramos la importancia de los vínculos, y hoy día en los estudios que se hacen psicológicamente es comprobado que los primeros años en la vida de toda persona, la influencia de quienes están más cerca es la que va a marcar la vida de allí en adelante. Y quienes deben estar en esa influencia más cercana,
pues deben ser los padres y que esos padres sean creyentes, porque no basta con que sean los padres, es qué le van a dar los padres a esos hijos. Entonces, desde los 4 años hasta los 6 años, el niño quedaba bajo la instrucción del papá y había algo muy importante que se tenía como regla, dice aquí en un comentario que encontraba, en cuanto el bebé empieza a hablar, el padre debe conversar con él en la lengua sagrada, que era el hebreo. La lengua común en la que se comunicaban era el arameo, pero el hebreo era la lengua sagrada. Dice, y debe enseñarle la Torá, repetírsela, ese ejercicio, porque si dejan de hacerlo, es como si lo hubiesen enterrado. Mire qué interesante el comentario, ¿no? O sea, enseñarle, esa era la primera instrucción y más importante instrucción en la vida de un niño judío. Dice aquí otro comentario, si un hijo carece de iniciativa para hacer las preguntas correctas a sus padres con respecto a la Pascua u otras fiestas solemnes, es deber del padre enseñarle. Puede ser que al niño no se le ocurra preguntar por qué hacemos esto, por qué este ritual, pero el papá tenía el deber de explicárselo. Si al niño no se le ocurrían las preguntas, el papá sí tenía el deber moral y espiritual de darle la instrucción a ese niño. Cuando ya los niños cumplían los 6 años, la niña seguía siempre ya bajo la instrucción de la mamá, pero los niños entonces tenían la oportunidad de empezar a ir como a la escuela, digámoslo así. La escuela o las escuelas en las aldeas de Galilea eran en las mismas sinagogas o en los lugares de reunión del pueblo. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos allá? Pues aprendían las escrituras, pero ya eso es tema del siguiente estudio de la Cátedra de Jesús. Hoy vamos a hablar hasta esa primera parte. Entonces, ¿qué les debían enseñar los padres a los hijos? Porque esa es la instrucción prerrabínica, la enseñanza de los padres a los hijos. Entonces, lo que debían enseñarles era la fe del pueblo. ¿Y cuál era la fe del pueblo? Básicamente, la fe del pueblo se conoce como el Shema y se sintetiza en 3 textos base de la Biblia o de la Torá. El primero de ellos lo encontramos nosotros en Deuteronomio, vayan a sus Biblias, Deuteronomio en el capítulo número 6, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, que es el que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso se lo repetían a los niños todo el tiempo. Eso, de hecho, son las oraciones diarias que ellos hacen. Cuando un niño llegaba a cierta edad, el niño ya debía saber esas oraciones de memoria. Entonces, una era esta. La otra es la que se encuentra en el libro de Deuteronomio también, capítulo 11, del versículo 13 al versículo 21, que pues no lo voy a leer, es un poquito más larga la porción. Y la otra, que también era muy conocida entre ellos y que se debían aprender de memoria, era la de Números, capítulo 15, del versículo 37 al 41. Esas 3 porciones eran lo que todo niño judío y toda niña judía debían saber de memoria, porque era la instrucción
fundamental. De esa instrucción se basaba toda la instrucción que ellos pudieran tener, y si no recibían más instrucción, con esa instrucción ellos podían entender todo lo demás que tuvieran que entender cuando iban a las sinagogas a escuchar las reuniones. Entonces, hermanos míos, nosotros descubrimos que Jesús y que la familia de Jesús pues era una familia creyente, ¿cierto? Miremos lo que dice Lucas en el capítulo número 2, que uno de los relatos de la infancia, y precisamente se nos muestra cómo la familia de Jesús es una familia que va cumpliendo con lo que se necesita o con lo que la ley dispone, pero que al mismo tiempo van exponiendo a ese niño a ir asimilando la fe del pueblo, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros que entender que la familia creyente es una familia que facilita los caminos para la fe. Y cuando hablo de una familia creyente, no hablo solo de una familia practicante, hablo de una familia que verdaderamente se va formando, porque familias practicantes de una religión, a veces por generaciones, se vuelve una tradición, pero la familia creyente es aquella que todo el tiempo en su vida y al menos su actuar cotidiano, lo van desarrollando al tenor de lo que van entendiendo como una verdad de parte de Dios. Entonces, en el caso de Jesús, nosotros vemos que los padres cumplían con esa ley, que los padres le inculcaban ese amor, ese respeto a Jesús, que los padres eran personas que dentro del pueblo judío eran creyentes. En la fe del pueblo, ellos eran creyentes de esa fe. Entonces, ese primer elemento, cómo marca la vida y cómo le va dando una ruta tan especial, que después, y esto es importante, es la persona quien debe tomar la decisión de continuar en esa ruta, porque es que cuando a usted le marcan la ruta, y esa es la bendición de nacer, por ejemplo, en un hogar cristiano, o nacer y desde pequeño estar siendo uno instruido y ser llevado a la iglesia, a usted le están marcando una ruta, pero en algún momento de la vida es uno el que debe tomar la decisión. Jesús tuvo que tomar esa decisión, pero le marcaron rutas, y eso es lo fundamental, porque ese es el punto en el que nosotros a veces sí como que nos vamos quedando muy cortos. A veces decimos, bueno, lo llevo a la iglesia. En la vida de Jesús no era solo llevarlo a la sinagoga, es que todo en la vida, esos primeros años, todo estaba empapado precisamente de esa fe. Entonces, esos primeros años el niño iba entendiendo que él estaba en este mundo y que él tenía un Dios, y eso era definitivo de allí en adelante. Porque la fe, hermanos míos, muchachos míos, es algo que se va transmitiendo en el día a día, con lo que expresamos, con lo que hacemos, con lo que no expresamos a veces. Muchos hogares, y esa es una de las contradicciones que uno encuentra, es que los padres se dicen muy creyentes, pero, por ejemplo, están en la casa y se levantan y el papá, lo primero que dice, su oración de la mañana es, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? No hay plata. Y entonces la mamá responde a la oración, ¿y para el almuerzo? Ese niño que va creciendo en esa familia y de pronto dicen, sí, vamos a orar dándole gracias a Dios por un nuevo día, pero su oración de base es precisamente lo que sus papás con sus actitudes, con sus expresiones le están transmitiendo. ¿Y qué se le está transmitiendo allí a ese niño? Una desconfianza,
Se le está transmitiendo el hecho de sentir que no hay un Dios que proteja, no hay un Dios que guarde, porque el papá se tiene que preocupar y se tiene que angustiar por el día a día, y pues la mamá tiene que mirar cómo cumple con la comida. Y peor, si eso no solo sucede en la mañana, sino que además sucede a lo largo del día, ¿no? Él se sienta a la hora del almuerzo, se sientan a la hora del almuerzo, y el tema de conversación todo el tiempo es la plata, los negocios, esto, aquello, cómo se tiene más, y en la noche de pronto si el papá no consiguió lo suficiente, entonces el tema es qué mal, qué vamos a hacer, qué situación tan terrible. ¿Cuál es la fe que se está transmitiendo realmente allí? Uno debe hacerse la pregunta, ¿quién es el Dios allí? Y eso se transmite sin estarle diciendo, mire, aprenda esto. No, uno lo va asimilando. Y tendríamos nosotros que preguntarnos hoy, ¿en cuántos de nosotros el problema de no creer, y no solo de no creer en Dios, de no creer a veces incluso en personas, de no poder creer en ese Dios bueno, viene de allá? De esa formación que recibimos muy en casa y que nos marcó, porque es que eso marca, aunque nosotros creamos que no, eso marca y marca profundamente. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le habla precisamente de cómo la fe que él tiene, miremos lo que le dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, bueno, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y por qué él está seguro que la fe que hay en Pablo es una fe en Timoteo, es una fe no fingida? Porque dice, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de la que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo no son unos conceptos, no son unas ideas teóricas aprendidas, sino fue lo que él vio, aprendió a través de ese contacto personal con personas de fe, su abuela y su mamá. Hermanos, muchachos, nosotros muchas veces decimos, es que yo no voy a hacer lo que mis papás hicieron. Él se equivocó en esto, se equivocaron en esto, se equivocaron en esto otro, y nos queda muy fácil pararnos desde aquí a mirar todos los errores que ellos cometieron. Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos condicionados a lo mismo si no hacemos un trabajo de fondo de aprender a creer, viendo y tomando como modelos a quienes les creamos de una manera diferente. Uno podría decir, María y José, los padres de Jesús, ellos no entendían con claridad todo lo que ese hijo significaba en las manos de ellos. Eran hombres temerosos, eran seres humanos creyentes, pero ellos no lo dimensionaban, porque ellos no entendían aún actitudes que Jesús tomaba, pero eran creyentes. Y en eso le transmitieron una fe limpia a su hijo, una fe donde en lo cotidiano él aprendió a descubrir a un Dios. Para que Jesús pudiera identificar a Dios como su Padre, José debió ser un buen padre. Porque si no, y si nosotros nos ponemos a mirar,
¿Cuál es uno de los conflictos que hoy nosotros tenemos para identificar a Dios como nuestro Padre? El conflicto que tenemos en la relación con nuestro Padre terrenal, digámoslo así, con nuestros padres aquí en esta tierra. Y mientras no resolvamos ese conflicto, mientras en nosotros eso no se resuelve, nosotros no vamos a ser capaces de creer. Y no solo con nuestro Padre, con nuestra madre también. Porque como lo veíamos nosotros en la última reunión, Dios no solamente es el Padre, Dios es el todo, es el origen. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que reconciliar tanto mi relación con papá como mi relación con mamá para poder descubrirlo a Él como el todo de la existencia. Nosotros vemos cómo en ese episodio que leíamos al iniciar, dice en el versículo 50 del capítulo 2 de Lucas, mas ellos no entendieron. ¿Quiénes? Los padres de Jesús no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron qué fue lo que ese niño les quiso decir cuando dicen los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Sin embargo, y aquí viene el elemento muy especial, por ejemplo, de María, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, ella como una mujer creyente, no le decía, ¿usted qué bobadas está diciendo? ¿Usted de qué está hablando? Ella decía algo está diciendo. Y guardaba eso. ¿Cuántas veces nuestros niños no dicen cosas que a nosotros deberían ponernos a pensar como creyentes y nosotros las pasamos por alto? Yo, hermanos, preparando esta enseñanza recordaba en algún momento una anécdota que tuve con un niño. Íbamos nosotros con el niño caminando y nos encontramos en una calle un letrero que decía algo así. Yo hice mucho esfuerzo por tratar de acordarme el letrero, pero no lo recordé totalmente, pero decía algo como Jesús es Dios y venía algo más. Ese niño del que les estoy hablando tenía en ese momento aproximadamente unos 8 o 9 años y él se quedó mirando ese letrero y él dijo, era como más pequeño porque estaba aprendiendo a leer y por eso le llamaba la atención todo y lo leía todo. Entonces leyó eso, se quedó mirándolo y dijo, Jesús no es Dios. O sea, a él le impactó lo que leyó allá y él dijo, Jesús no es Dios. En la iglesia nos han enseñado que Jesús no es Dios. Dios es Dios, decía el niño, y Jesús es Jesús. A mí me impactó porque yo lo recordaba, de hecho me impactó, y yo decía, qué claridad la que un niño tan pequeño puede tener. Y la tiene porque hay una sensibilidad de él hacia lo de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros esa sensibilidad se va matando? Porque son cosas a las que no se le prestan atención, las que se pasan por alto, ¿cierto? ¿Cuántos de los padres están preocupados porque sus hijos reciban una educación de primer nivel, espiritualmente hablando? Nosotros creemos que lo intelectual se desarrolla por el colegio al que lo llevemos. Cuando un ser humano tiene una formación espiritual válida, la formación espiritual, que de hecho es una formación que va integrando todas las áreas de la vida de la persona, ayuda, hermanos míos, a que esa área intelectual de ese niño, de ese muchacho, se potencie a niveles que si solamente desarrollamos el área cognitiva, nunca se van a ver desarrollados. Y a través de la forma como Dios le dio la instrucción al pueblo, Dios quería formar seres humanos que se desarrollaran a todo nivel. Por eso en la base de la instrucción debía estar la formación
de una fe que lastimosamente el pueblo terminó convirtiendo en conceptos, como nos puede pasar a nosotros. Pero en la base, si lo que se transmite es una fe, ese niño está muy garantizado en un mañana. Recordaba yo que cuando tenía 9 años, en la escuela sacaron un grupo y sacaron de cada curso 2 niños de cada curso y organizaron un taller porque dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer que nuestros niños se vuelvan investigadores, que se hagan preguntas, que cuestionen. Entonces sacaron de cada curso a un niño, a 2 niños, y nos reunieron. De acuerdo que nos reunieron en esa época, se llamaba el salón múltiple, llegamos allá, y esa vez invitaron a los padres de familia. Y entonces nos dijeron, bueno, vamos a hacer preguntas, las preguntas que ustedes consideren que como que los tengan allí, que ustedes no saben cómo resolverlas, hagan preguntas. Yo me acuerdo que mis compañeritos, y dentro de las preguntas que surgieron allí, entonces habían unos que preguntaban, bueno, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces, bueno, y empezaban que a debatir alrededor de quién fue primero y no sé qué. Cuando llegó mi turno, en ese momento yo debía tener unos 9 o 10 años, había una pregunta que yo me estaba haciendo en ese tiempo y llevaba haciéndomela hace un tiempo. Y yo les pregunté, pues uno en esa etapa de la vida no tiene preconcepciones de esto es religioso, esto no, esto sí lo puedo preguntar, aquí no. Pues a mí me dieron una pregunta que usted tenga, pues yo lancé la que yo tenía. Y yo en ese momento les pregunté, yo quiero que me explique, ¿por qué a mí me dicen que Jesús vino a morir por mis pecados? Si cuando Jesús vino yo ni siquiera había nacido, no había hecho nada, ¿cuáles pecados vino Él a perdonarme a mí? Pero yo hice la pregunta, o sea, con una seriedad, porque en ese momento era un asunto serio para mí, y todos se quedaron mirándome. Y me acuerdo que en ese momento la actitud fue, pasemos a la siguiente pregunta. Pero alguien que ha sido formado en la fe, ¿se hace cuestionamientos de la fe? Y yo sé que los niños se hacen cuestionamientos, solo que como en esa ocasión, cuando ellos nos hacen esos cuestionamientos, nosotros les decimos, pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a lo siguiente, eso no es importante. Claro que eso es importante, porque es allí donde se va formando la fe. Sé que en cada uno de nuestros niños, y sé que ustedes como jóvenes, se están haciendo preguntas de fondo. Y es allí donde la fe nuestra se puede desarrollar. Dios como experiencia empieza a generar en nosotros cuestionamientos. Y yo hoy quiero, muchachos, que a través de esa experiencia de Jesús, miren que haber sido formado en sus primeros años como un creyente fue marcando el derrotero de la vida de Jesús. Por eso Jesús no pudo nacer en cualquier lugar, ni en cualquier parte, ni de cualquier época, como a veces la gente dice, es que Jesús pudo haber sido cualquiera. No, era Él y en ese momento. Y esos padres marcaron rutas. Yo le pregunto a usted, muchacho, ¿usted cree que el hecho de que usted hubiera nacido en la iglesia fue cosa del azar? No. Dios lo puso en ese territorio y desde muy pequeño lo está invitando a que se relacione con Él. Algo de lo que nosotros no podemos escapar cuando hemos sido formados en la iglesia, y con esto quiero inspirar a los papás a que no pierdan la confianza, es que el que es formado de niño y ha recibido esos principios, por ejemplo, cuánto lo impacta a uno cada semana vacacional,
todo lo que se viven en esas escuelas vacacionales, todo lo que uno puede vivir como experiencia con maestros válidos. Eso está marcando a un creyente. Y si usted fue formado desde niño en la iglesia, en usted hay un creyente. Y así usted diga, no, yo no quiero, yo me rebelo, me voy al mundo, hago, su niño creyente le está diciendo, ese no es el camino. Vuelva. De pronto el adulto es el que se está rebelando y está diciendo, quiero volverme un incrédulo, pero ese niño le está diciendo, vuelva porque usted sabe cuál es el camino. Papás, no se cansen. Papás, no desfallezcan. Papás, no suelten tan rápido, por favor. Insistan en la crianza espiritual de sus hijos. Créanle a la crianza espiritual de sus hijos, porque esa es la ruta. Así el mundo nos diga que hay otras rutas, que eso no tiene sentido. ¡Claro que sí! Tiene sentido y van a ver los efectos válidos en hijos creyentes. Porque se van a hacer los cuestionamientos, porque todo eso que usted les entrega, todo eso que ustedes han recibido, muchachos, está allí y los está presionando. No insistan en querer irse por la ruta del mundo, allá ustedes van a comprobar que van a tener que regresar como ese hijo pródigo. Y si usted dice, no, pero pues yo llegué, fue ya grande a la iglesia, yo no fui criado en un hogar cristiano, pues no piense así. Porque Dios le vio su necesidad y le dio una familia creyente que es la iglesia, para que a partir de esa familia usted pueda empezar a sanar su fe, a reinterpretar su vida y por el poder del evangelio, por el poder de la vida de Cristo Jesús que está actuando en nosotros, usted pueda tener la posibilidad también de llegar a ser un genuino creyente. Tal vez a usted le toque convertir a su niño, que es el incrédulo, pero tiene hoy un adulto creyente que lo puede hacer. Y tiene una familia que es la iglesia, que está dispuesta a aportarle todos los recursos, pero quien debe tomar las decisiones es usted. Jesús, no solo por haber recibido esa instrucción, ya tenía garantizado todo, porque quiero que no nos quede esa idea, es que fue formado así, claro, llegó directo. No, él tuvo que tomar decisiones. Él tuvo que identificarse con el proyecto que Dios le estaba dando a su vida. Y él tuvo que asumir para él la fe de su pueblo, que fue inculcada desde que era muy pequeño. Y yo hoy, muchachos, les quiero hacer un llamado como iglesia, porque Dios nos está formando como iglesia. Si usted tiene 20 años, si usted creció en la iglesia, ¿cómo va a despreciar todo lo que Dios ha estado haciendo? Créale al proyecto de Dios con la iglesia. No se deje llevar en este momento, y este llamado lo hago muy especialmente a los jóvenes. No se dejen llevar por todas esas cosas que nos están diciendo, donde les están proponiendo un ideal y un proyecto de vida que desconoce totalmente quiénes son ustedes y que terminan utilizándolos para los fines de unos cuantos. En cambio, Dios lo puso a usted en la iglesia, porque Él sí sabe quién es usted, porque Él sí sabe qué planes tiene con la vida suya, y porque en ese proyecto ha contado con usted para el desarrollo de cosas extraordinarias. Metámonos a vivir el espíritu que Dios a través de la iglesia nos ha dado, y que en ese vivir nosotros podamos decir lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo número 3, vamos a mirarlo, por favor, hermanos míos. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3.
Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Le está hablando el maestro al discípulo, le está hablando de alguna manera el papá al hijo, porque Pablo veía a Timoteo de una manera muy paternal. Y sigue diciendo, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. No es justo, muchachos, que haya quienes, conociendo la iglesia y conociendo a los líderes, estén hablando como hablan de la iglesia. No es justo que porque dicen que no hacemos ciertas cosas, ¿cómo ustedes se dejan engañar? Ustedes conocen la historia de la iglesia. Nosotros conocemos la historia de la iglesia y sabemos toda la lucha que ha tenido que vivir la iglesia por sostenerse en la verdad. Porque eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos buscando proyectos de este mundo, estamos sosteniéndonos donde Dios nos ha puesto. Y ustedes, muchachos, que han conocido esta verdad y que han crecido protegidos por este medio, no es justo que en este momento nos estemos dejando llevar. Ustedes han visto todo lo que este mensaje ha tenido que vivir. Y les sigo leyendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto es lo que les quiero decir hoy, hermanos, muchachos. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste. Y ojo con esto, sabiendo de quién lo has aprendido. Ustedes no tienen ni idea todo lo que se está dando en este momento en nuestro país, quién lo está moviendo. Ustedes no tienen ni idea. Ustedes no conocen a los que están manejando eso, pero creen ser sabios. En cambio, ustedes sí conocen quiénes son sus líderes. Ustedes a nosotros nos conocen. Ustedes saben quiénes somos nosotros y ustedes saben cómo es nuestra vida. Y no digo que somos perfectos, pero saben cuánto hemos luchado por esto. Y cuánto amamos esta causa. Persistan en esto. Este es un momento donde nosotros debemos empezar como juventud apostólica a persistir y a sostenernos en esto tan grande que Dios nos ha entregado. Persiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en este momento estoy haciendo el llamado a toda la juventud, porque tampoco podemos tomar la actitud del indiferente que dice me tapo y no pienso. Claro que en este momento como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad, como en estos días nos lo ha dicho nuestro líder. Hermanos, muchachos, pero no pierdan de vista a quienes ustedes conocen. Si nosotros estamos siendo tocados tan fácilmente por un discurso, los discursos se elaboran, se maquinan, se piensan. La fe no. Y ustedes nos conocen. Yo vuelvo a apelar al hecho de que ustedes nos conocen. Y yo los invito a que eso que hemos aprendido y que hemos recibido, y usted podrá decir, no, pero yo apenas llevo 1 año, 2 años, pero nos conoce. No se deje engañar. Persista en lo que ha aprendido, persista en lo que ha sido persuadido. Dele a Dios el lugar que debe tener en la vida suya. Este es el momento, sí, de los jóvenes. Y este es el momento de los jóvenes apostólicos en todos los lugares del mundo donde Dios nos ha puesto.
pero para dejar ver un evangelio eficaz, para dejar ver que nuestro Cristo está vivo y se está expresando a través de cada uno de nosotros. Por eso vamos a hacer nuestro tiempo de reflexión. Yo lo voy a invitar a que usted en este momento se mire. Yo no estoy aquí diciendo si ha salido a marchar, si no ha salido a marchar, si ha hecho. No, mírese usted, porque puede ser que usted diga, no, yo soy muy bueno. Yo misma me estoy confrontando con esto, muchachos. Yo puedo decir, soy muy buena, pero tal vez no he persistido lo suficiente en lo que me han enseñado. Tal vez nos hemos dejado llevar de otros argumentos. Y por eso vamos a reflexionar por un momento en este último texto que leíamos. Versículos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La inteligencia llegará y Dios nos va a dar hombres y mujeres muy inteligentes, de hecho nos los ha dado, pero no nos sirven si no son creyentes. Los necesitamos a usted, pero creyente, persistiendo en esto, jugándonosla por esto. Vamos en este momento a orar en torno a lo que ese texto, a usted en particular lo que ese texto le está diciendo. Y si hoy es día de tomar decisiones, tome decisiones. Bendita crisis que nos ha puesto en evidencia tantas cosas, pero tomemos decisiones con lo que hemos recibido de Dios. Si no la vamos a jugar, no la vamos a jugar. Pero no vamos a seguir acá, me gusta la iglesia, qué rico, qué chévere, pero cuando es el momento de luchar por esto, no, me voy por el discurso que más me conviene. No, la vamos a dar. Y yo también digo, la vamos a dar porque esto también me toca a mí. Y aquí estamos, muchachos.
Sí, Padre Celestial, aquí estamos ante ti, Señor. Mira nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de ser parte de este momento, de ser parte en este tiempo de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has venido formando para este momento, porque tú has venido, Señor, aportando un sinnúmero de recursos para que hoy nosotros, cada uno de los que están allí, jóvenes, adultos, estemos hoy siendo parte de la iglesia, porque es con nosotros, Señor, que tú puedes salvar este país, que tú quieres salvar este país. Ayúdanos, Dios mío, a asimilar el espíritu que tú le has entregado a la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a dejar nuestras formas de escondernos, de evadirnos y entender que necesitamos acercarnos a las fuentes. Ayúdanos, Dios mío, ayúdame, porque sé que necesito romper paradigmas en mí, que necesito romper temores en mí, pero cuento con un Cristo que hoy más que nunca sé que está vivo, Señor, y que está dándonos todo el recurso de la claridad, de la verdad, de la fuerza, del poder que a través del Evangelio nosotros tenemos para salvar esta sociedad. Señor, gracias. Gracias por darnos este momento, gracias por darnos esta oportunidad y cuenta con la vida nuestra, Señor. Cuenta con cada uno de nosotros que estamos aquí tomando las banderas, Señor, de esta verdad. Y que si tenemos que vivir persecución, que si tenemos que padecer el Evangelio, estamos dispuestos a hacerlo, pero es por el Evangelio, Señor, no por otras causas, porque solo tú, Señor, en esta verdad garantizas y sustentas nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchachos, métanse en esto. Si algo se tiene usted que poner a estudiar, a conocer, a entender, es esta verdad. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días para continuar hablando de este Jesús que hoy más que nunca es vital y es vigente. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.